al rey en ese entonces, le dice que él conoce un profeta que puede curarle de esa enfermedad. El hombre era un general, pero tenía lepra, y por más que tuviera lepra, tenía que seguir formando y seguir peleando las batallas del ejército sirio. Pero seguramente la mujer ya estaba identificando que había un grave problema sobre ese hombre y que no iba a haber cura. No había nadie en la tierra que lo pudiera, lo había logrado hasta el momento curar. Finalmente ella persuade a ese general y se va, y van al encuentro con el profeta. Dice la historia bíblica que el general se presentó o llegó al profeta, pero llegando al profeta, el profeta no le sale al encuentro, sino que manda unos siervos y le dice exactamente lo que es la comunicación perfecta. Anoche le enseñaron a la iglesia sobre la comunicación sensata, la comunicación que debe ir, la clara, como el Señor lo dijo. Porque una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar en nuestra casa y en nuestra iglesia, en nuestra vida, es hablar las cosas como son, como Dios las habló. Esa es la manera de no tergiversar el mensaje. La Biblia dice que no le podemos quitar ni añadir. Está hablando de la comunicación. Y este profeta le dice: dile que se sumerja tantas veces en el río Jordán y que será sano. Finalmente el general en un momento dado se molesta. He hablado mucho sobre esto, pero no es el tema. Estoy haciéndole como una antesala a lo que quiero enseñarle. El general termina molesto, se molesta bastante y dice que mejor tiene ríos, que hay mejores ríos, el río Farfán y el río allá en su casa, el Ábar, creo que llamaba uno el otro, y hay mejores ríos, que por qué tiene que venirse a meter a ese charquito llamado el Jordán. Con el tiempo, finalmente uno de sus siervos, el general, le dicen que es mejor hacer caso, que se pierde con intentarlo, que se pierde con irse si ya están ahí. Ya lo hecho está, ya está ahí. Solo dice: pues obedece, sumérgete ahí, haz caso y probemos si es verdad. Finalmente el general se sumerge y es sano. Hace caso exactamente lo que le dice el profeta y termina siendo sano. Ahí está la historia. Hasta ahí eso es lo que yo he contado muchas veces sobre eso. Pero ahora aparece un hombre en escena que se llama Gehazi, un siervo del profeta Eliseo. Un personaje que trabajaba y constantemente estaba con Eliseo en todo momento. Resulta que el general se acerca y va hasta las puertas, dice la Biblia. Se va, aunque el profeta no salió a su encuentro, sino que mandó el mensaje y él lo hizo y fue sano. Pues terminó, le dice la Biblia, que salió puro después del río Jordán. Él se va hasta la casa del profeta y le dice y le insiste constantemente que reciba algo por el milagro. Le insiste al profeta que él debe pagar por ese milagro. Le insiste que reciba alguna dádiva, que reciba regalos. Él venía cargado de regalos, dice la Biblia, pero el profeta no quiso por nada en el mundo recibirle nada a Naamán. No le quiso recibir ningún regalo, no le quiso recibir ningún precio. Él traía cosas de allá de Siria, traía muchas cosas especiales y ofrenda, llamémoslo así, para el profeta, porque el profeta lo había sanado. Pero una de las cosas que Eliseo no quiso recibir fue darse la gloria a sí mismo, y de pronto él interpretó que al recibirle se estaba dando dádivas y gloria a él, cuando el que realmente lo había sanado, al guerrero, al general sirio, era el Señor. Y él se niega a eso, y el general insiste en que él tenía que recibirle algo por el milagro en que había recibido. Finalmente el profeta no quiso insistir, y aquí es donde aparece este hombre llamado Gehazi en escena, este servidor o siervo del profeta Eliseo. Y acompáñame por favor en la Biblia, si es tan amable, 2 de Reyes capítulo 5, verso 20 en adelante. Entonces dice aquí: entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Diga conmigo: dijo entre sí. Ahí comienza la comunicación interna, porque desde aquí determinamos el inicio de esta enseñanza. Dice aquí: dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, mire cómo habla, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
Vamos a seguir leyendo versos hasta el verso 27, pero vamos verso por verso. Mire lo primero que dice este siervo. O sea, Eliseo definitivamente no había tomado ninguna dádiva del general Naamán. Pero Eliseo se aparta y dice: vete en paz, no hay problema, ya todo está pago, el Señor ya lo hizo, no hay problema. Pero Gehazi, de alguna manera, al ver, ver todo lo que Naamán había traído, él se llenó de motivos y comenzó a tener una comunicación interna. Porque mire que la Biblia dice: dijo entre sí. Y sabe algo, al final de la historia usted va a ver cómo Gehazi fue castigado por eso que hizo. Mejor dicho, para que me entienda más, le voy a leer porque lo veo, pero bueno, ¿qué fue lo que hizo? Mire lo que hizo más o menos. Dice: y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo una vez más: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ningún lado. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Ahí que a la historia, ahora nos vamos a devolver. ¿Qué llevó a Gehazi a terminar o a llegar a ese estado de lepra cuando estaba completamente bien? Lo primero que llevó, y lo dice el verso 20, es que el criado Eliseo dijo entre sí. O sea, él comenzó a analizar qué desperdicio era esa circunstancia. Él comenzó a tener una comunicación interna, como cuando usted y yo nos estamos comunicando internamente. Yo muchas veces, usted quizás va orando en su carro, va hablando con Dios. ¿Cuánto lo hacemos? O estamos orando con él: Señor, ayúdame, sin necesidad de abrir la boca. O a veces también, ¿cuántos realmente hablamos solo? Nos hablamos a sí mismo. ¿Sí? Nos hablamos a sí mismo. La ventaja de hablarse a uno a sí mismo es que uno no se terquea, uno siempre está de acuerdo con uno mismo. Cómete esa empanada, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Y algo así parecido, y uno nunca tiene problemas consigo mismo. Ahora, si usted tiene problemas consigo mismo, está en graves problemas. ¿Sí? Pero el siervo dijo entre sí, y esa es la comunicación interna que quiero hablarle, porque mire el peligro de la comunicación interna cuando Dios no está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, que en un momento dado podemos estar pensando cosas buenas para nosotros, pero quizás no es la perfecta voluntad de Dios. Y Gehazi dijo por dentro: oye. Entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Mire que dice entre sí. Hay una comunicación constante en tu vida todos los días. Es más, de seguro antes de haber hecho algo para afuera, lo tuviste que haber concebido adentro. Y eso es lo que se nos olvida. Para eso el Señor nos estableció el Espíritu Santo en nuestro corazón, al Santo Espíritu de Dios, para que nos redarguya, para que nos oriente, y esa comunicación entre sí esté basada en la perfecta voluntad de Dios. Gehazi dijo entre sí, y mire lo que dice: estorbó. Dice: he aquí mi Señor. Hizo un autoanálisis de un escenario donde él no tenía por qué tener nada que analizar. Dice aquí: he aquí mi Señor estorbó a ese sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Y me sorprende esto, porque esto se lo escuché a un pastor, como que hace un autoanálisis de una circunstancia ajena que no tenía nada que ver con él. Él era simplemente un siervo. Ni siquiera el profeta hizo no pensó entre sí: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo recibo? ¿No lo recibo? No, él tenía bien claro que no debía recibirlo, porque él tenía bien claro que al recibir esas dádivas de ese general, de alguna manera el general terminaría dándole la gloria al profeta, mas no dándole la gloria a Dios.
Y dice la Biblia que él tuvo como una comunicación interna y se aconsejó a sí mismo. Ojo con esa comunicación interna, cuando yo hago un autoanálisis y me aconsejo a sí mismo y decreto en sí mismo lo que me conviene y lo que no me conviene, si no está basado en la palabra. Es más, todo pensamiento tuyo y mío debe estar juzgado por la palabra de Dios. Cuando yo tengo un pensamiento que muchos no tienen, yo lo juzgo a la palabra. Yo voy a ella y digo, si está bien o está mal. ¿Está bien lo que estoy pensando o está mal? ¿Está bien lo que voy a hacer o está mal? ¿Está bien lo que el análisis que hice? ¿Estará bien o estará mal? Yo voy a la palabra y miro que la palabra es viva y eficaz, y es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. No va a cambiar, no hay añadido ni se le puede quitar. Y ella me va a decir, porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Como esta es un análisis entre sí, como el que hizo Gacy fue entre sí, pues juzguémoslo a la palabra. Por eso la comunicación interna es vital, fundamental, porque es realmente lo que está dentro de nosotros lo que va a determinar qué vamos a hacer el día de mañana. Nunca nadie hizo algo sin haberlo primero pensado. Eso solo le pasa al Chavo del 8, no a nadie más. Se me chispoteó, pero de resto a nadie ha hecho algo sin haberlo pensado. Y esa es la comunicación no hay justificación alguna. Es más, la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, el que mira a una mujer con deseo, no necesariamente con solo mirarla ya adulteró, ya lo pensó, ya pecó. Que engañoso es el corazón, y que el Señor es el único que se ha guardado para sí el corazón. Y está hablando de que nosotros tenemos un corazón engañoso. ¿Sabía algo eso? La carne de nuestro corazón siempre tiene tendencia más al mal que al bien. Por eso la Biblia dice que hay una lucha interna constante entre la carne y el espíritu. La carne dice, el espíritu dice sí, pero la carne siempre dirá no. Siempre. Es más, de seguro la carne le dijo, venga, quedemos dormidos en la cama hoy, qué pereza. Domingo salir. O quizás la carne le ha hecho muchas cosas, sí, hagámoslo, cuando el espíritu es el que juzga de alguna manera la palabra. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir, iglesia. Gacy hizo un autoanálisis. Gacy se dijo entre sí, dice el verso 20, se guardó eso entre sí y comenzó a analizar y dijo, venga, mi siervo ha estorbado, ha molestado, cuando él no sabía si realmente había estorbado al profeta. No, el que resultó siendo un estorbo para el milagro del general sirio fue el mismo Gacy. Y a veces nosotros nos convertimos en ese estorbo. ¿Sabía usted eso? Yo he conocido cientos de personas aquí en la iglesia que Dios tenía un proceso, pero llegó alguien y se atravesó, estorbó en el proceso, porque querían ir a ayudar y terminaron siendo estorbo en un proceso. Se habían metido, había un proceso. Es más, muchas veces nosotros los padres, aún siendo padres, hay procesos que Dios tiene directamente con nuestros hijos. Y nosotros nos metemos de redentores y terminamos siendo crucificados porque hay procesos que no deberíamos estar. Y Gacy dijo, mi Señor estorbó a Naamán. Su autoanálisis dijo, no, mi Señor estorbó a Naamán. Pero resulta que el que estaba haciendo un estorbo para el proceso entre el guerrero, entre el general y Dios, era él. Y aquí hay algo para aprender demasiado. Es una gran enseñanza. Él pensó en sí que podía hacer algo, y lo que terminó fue haciéndose un mal a sí mismo. Porque él dijo, y mire la palabra, estoy recalcando mucho esta palabra, dijo, mi Señor estorbó al siervo, al rey, al general. Mas yo, y mire lo que dice, vamos al verso 20, al verso 21 creo que dice, o ahí mismo creo que del 20 dice, vive Jehová. Algo así dice en la palabra, dice ahí que vive Jehová, que el Señor estaba presente en su pensamiento. Ahora tengo una pregunta en esta mañana, iglesia. ¿El Señor está presente en todos tus pensamientos? Porque Gacy estaba convencido de que lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer estaba bien hecho. Y aquí es donde quiero taladrar un poco en su pensamiento. Por unos segundos, permítame hacerlo. Cómo Dios realmente obra en sus pensamientos y en los míos. Dice aquí, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y el Señor
vio eso en Gacy. Y Gacy corrió, y realmente ya lo vamos a leer en el verso 1. Pero mire lo que dice Gacy, dice: vive Jehová. Y hay gente que dice conocer a Dios y escuchar a Dios, pero no son palabra de Dios, sino son más bien intenciones personales que los están motivando a hacer cosas que Dios nunca mandó a hacer. Porque Él dice: vive Jehová, que correré y tomaré. ¿Cuántas veces realmente Dios no te ha dicho lo que tú ibas a hacer y terminaste haciéndolo? Pero tú colocaste a Dios como testigo de que lo que estabas haciendo, lo que pensabas hacer, venía de parte de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque esa ola sí que se está abriendo en las iglesias, donde la gente habla a nombre de Dios, donde la gente expresa cosas a nombre de Dios, y resulta que no son mensajes de Dios, sino que son intenciones personales en algo. En Gacy no había ninguna otra intención que tomar lo que Naamán tenía en sus manos, mas no era por hacer sentir bien al guerrero Naamán o al general Naamán. Aquí hay mucho que aprender, porque muchas veces Dios no te mandó ni a decir ni a hacer muchas cosas, pero tú terminaste haciéndolo porque hiciste un autoanálisis interno, comunicación interna. Y sabe algo, yo noto aquí un estorbo grandísimo en muchas cosas, porque yo lo que noto aquí es que es similar, y un pastor precisamente dio este ejemplo, uno de los que yo le escuché, algo parecido a lo que estoy enseñando. Y él dijo: imagínense al siervo, a la parábola del hijo pródigo. A los que fueron al encuentro saben lo que hablamos de pródigos. Imagínense a ese hijo pródigo sentado al lado de los cerdos. Y dice este pastor, así textualmente lo dice: imagínense que venga alguien que lo vea ahí comiendo de los cerdos. Y el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre los siervos comen mejor de lo que yo estoy comiendo. Entonces venga alguien que está, y que dice la Biblia, que el hijo dijo: me levantaré e iré a mi padre, pediré perdón a mi padre, porque le diré a mi padre que he pecado contra él y contra el cielo y contra él. Y así dice la parábola, que Eloí se levantó y fue a su padre. Su padre se lanzó, lo cogió de su cuello, lo besó, le colocó un anillo, lo arregló, le puso todo, lo volvió a colocar. O sea, se cumplió. Pero imagínese donde dentro de la parábola hubiera llegado un Gacy y se le hubiera arrimado a él y le hubiera dicho: oye, qué tristeza, qué estado. Y tu papá con toda esa plata, y mira cómo te tiene. Y no ha venido a buscarte, y no te ha llamado, y no te ha ayudado a sacarte de esa deuda, y no te ha traído el mercadito, porque aunque casada y todo, no dejas de ser hija de él. Tienes que traerte mercado. ¿Sí? Aunque casado y todo, tú nunca has dejado de ser, con toda esa plata tu papá debería como mínimo pagarte 6 meses de arriendo, o darte para la gasolina. Y comienzan a aparecer esos siervos Gacy, estorbos dentro del proceso entre el Padre y el Hijo. Y comienzan a atravesarse dentro de los procesos que ya Dios determinó. Entonces me acuerdo que el pastor decía en ese ejemplo, entonces le hubieran traído nachos o una bandeja paisa para pasar el hambre, cuando Dios tenía un proceso mejor que una bandeja paisa. Dios tenía un proceso de que él se levantara de su miseria, de su rebeldía, se presentara ante el Padre, le volvieran a colocar un anillo, sus vestimentas, y volviera a tener el mismo lugar que tuvo cuando se llenó de rebeldía. ¿La está tomando? ¿Y aquí ha pasado? ¿El pastor no lo llamó? No me llamó. Es que el pastor, venga, yo le ayudo, venga, yo le doy, venga, oro. Es que el Señor te dice, hay palabras aún proféticas que en vez de ser una bendición terminaron siendo una maldición para mucha gente, porque fueron palabras que no vinieron de parte de Dios, sino de mis sentimientos, de mi análisis personal, y terminaron siendo siervos Gacy, que fueron estorbo para lo que Dios quería en el proceso. Yo he visto, aunque usted no me lo crea, yo he visto ofrendas mal dadas a gente, cuando desde el corazón de Dios sabemos que Dios tiene un proceso para esas personas.
pero se autoriza palabra profética. Y aquí hay un grupo autorizado para trabajar junto conmigo, pero aquí nadie está autorizado para decirte habla Jehová o dice Jehová lo siguiente. Nadie. Cuando alguien, y es más, aún gente que usted va trabajando conmigo le da una palabra profética, júzguela conmigo, llámeme. Persona de su equipo me dijo esta palabra, yo se lo voy a juzgar, se lo garantizo. Pero tenemos que tener un cuidado grandísimo en eso, porque yo quiero volver al ejemplo. ¿Qué tal donde llegara el siervo Gacy a presentarse como estorbo? Le hubiera dicho un daño gravísimo al hijo pródigo. Lo hubiera eternizado ahí comiendo con los cerdos. Lo hubiera dejado ahí sentado. Sí, tiene razón. Él me ama más que mi padre. No, el padre estaba esperando porque el padre le iba a colocar un anillo nuevo, una vestimenta nueva, iba a matar el mejor cerdo, pero hay que dejarlo volver. Y una de las cosas que tiene la comunicación interna de peligrosa es que nos convierte como siervos Gacy. Nos compone a meternos donde no debemos meternos, en lo que no debemos meternos. Es más, hay procesos que aún en los hijos no debemos meternos, iglesia. Hay procesos que aún en los mismos empleados que uno sabe que están llevados, aunque les des sueldo y les subas el sueldo y les des incrementos, van a vivir en el mismo estado. Y les puedes subir y nunca van a estar bien, porque no tienen el secreto de la bendición, que no es el dinero, es Dios. El secreto no es un dinero, el secreto es Dios. Y ese autoanálisis interno que se hace, y dice: no, mi siervo estorbó a Naamán, yo voy a ir y yo voy a tomar, porque vive Jehová. Mire lo que dice el verso 20: vive Jehová que correré. O sea, estaba hablando a nombre de Dios, y Dios por dentro diciendo: yo no dije eso, yo no te mandé a decir eso. Ahora, yo no estoy hablando del extremo, uno puede ayudar a las personas, pero hay un momento donde la persona por sí misma tiene que tomar decisiones. Y es más, usted ahí donde está sentado sabe que la mejor decisión es la que usted tiene ahí en su corazón, guiada por el Espíritu Santo, más que el consejo que yo mismo le dé en esta mañana. Y el peligro de la comunicación interna es que nos convierte en siervos Gacy en un momento dado. Mire lo que dice el verso 22, por favor. Y Gacy siguió a Naamán. Cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Lo segundo que nosotros, cuando no manejamos la comunicación interior, la comunicación interna, se lo enseñé hace 8 días, que la palabra tiene que ir con verdad, se tiene que cumplir lo que prometemos. Pero lo segundo que se abre cuando yo no manejo una comunicación interna en las manos de Dios, toda comunicación, todo pensamiento que yo tenga termina siendo una gran mentira. Y mire lo que dice aquí más abajo. Y dijo: bien, mi Señor, ¿quién? Me envía a decirte. Ojo con eso. Porque Gacy le dice a él que el Señor, o sea, Eliseo, lo había enviado cuando nunca lo envió. Y mire que no comenzó con un consejo, sino que él se hizo un autoanálisis. Volvemos a eso, la comunicación interna. Dijo: mi Señor me envió. Y aquí quiero recalcar muchas cosas, porque a veces nuestros ojos nos engañan de lo que vemos. Y se despierta cierta sensibilidad por ciertas personas que de verdad uno considera que deben y requieren una ayuda inmediata. Pero hay cosas en la vida de muchas personas que terminan siendo ya procesos entre el Padre y ellos. Y hay que dejar que los ríos cumplan su trayecto. Porque Gacy inmediatamente se inventa una mentira y va y le dice: mi Señor me envió. Mentira, porque él nunca lo había enviado. Me ha enviado, dice aquí, a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora 2 del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Imagínense dónde va la mentirita. Mira todo pensamiento hacia dónde lo encaja uno. La comunicación interna, cómo es de peligrosa. Primero, no se va solo, se lleva a 2 jóvenes. Por lo general, la comunicación interna
el que piensa internamente le da miedo decirlo, entonces se busca dos compadres. Yo he conocido gente que llega y le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué siento? Siento que Camilo está mal. ¿Tú qué piensas? Comunicación interna. Entonces la persona dice, no siento. ¿Por qué no le dices y le aconsejas tú que pilas con esto? Entonces esa persona cae en la trampa y va y le da ese consejo a Camilo, pero resulta que ese no está metido, no tiene ni idea en qué se metió, pero el que tenía la comunicación interna buscó a otros dos monaguillos ahí para que vayan y le hagan el favor, porque no tenía la convicción de lo que estaba diciendo. Y porque cuando las cosas no vienen de parte de Dios, lo primero que lo invade a uno es la duda. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué le estoy recalcando la comunicación interna? Porque la comunicación interna es la que nos tiene a todos donde estamos. Porque primero fue concebido adentro y después terminó por fuera, iglesia. Ahora mire lo que dice aquí. El siervo le dice al profeta: y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea, le dice que llegaron a él 2 jóvenes. Mire lo que dice el verso 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Naamán estaba tan agradecido que no le dijo, no tomes 1, tómate 2. Y le insistió y ató 2 talentos. Ahora, si le dice que le insistió, es porque él de alguna manera se estaba negando, una falsa humildad. Y dice más abajo: y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, se llevó a 2 para que llevaran el botín. Y aquí algo bien importante, que es lo que quiero realmente parar o colocarnos como la importancia de aprender a comunicarnos internamente. No nos dejemos engañar. La Biblia dice, una vez más, dice que engañoso es el corazón del hombre y que él se ha guardado para sí el corazón, dice la palabra. Nadie puede pesar tus pensamientos, nadie puede analizar qué piensas y qué deseas. El único que puede pesar los corazones es el Señor. Pero hay alguien adentro, nosotros mismos, nuestro mismo yo, que ya debe tener la capacidad y la madurez para saber que lo que estamos haciendo está mal o bien, y que no podemos llevar a culpar. ¿Qué hizo Gacy? Se llevó a 2 culpables. O sea, él todo lo tenía analizado y dijo: no, venga, yo voy, yo hablo, pero los que van a traer el botín van a ser otros. Yo no me ensucio las manos. Y por lo general, la persona que no está segura, la persona que no tiene convicción, o que el Espíritu Santo no le ha dado esa convicción, busca siempre 2 o 3 para que le ayuden al tema. Y siempre buscamos culpables de nuestras circunstancias. Pero Dios ha establecido en nosotros ese redarguir y esa convicción que nos dice si lo que vamos a hacer o lo que estamos pensando está mal o estará mal. Y como resultado sabremos, porque por sus frutos los conoceréis, si lo que estás pensando, aún solo pensándolo, o lo que hiciste después de un pensamiento, nadie te aconsejó. Porque el siervo, verso 20 dice, se hizo un análisis entre sí. Ojo con lo que estás analizando, porque todo lo que analices, júzgalo a la luz de la palabra. Ojo con lo que vas a hacer. No te conviertas en el siervo Gacy que termina siendo estorbo en un proceso. ¿Qué hizo Gacy? Estorbó la sanidad perfecta entre el guerrero o el general y el profeta. Porque Dios no permitió que el profeta tomara para sí nada. No permitió eso porque él no quería que nada le robara la gloria a Dios. Lo que Dios quería era infiltrar Siria por medio de un milagro poderoso de Israel a Siria. Pero al vender el milagro, al comprar el milagro, tergiversó todo lo que Dios había o quería hacer en eso. Ahora, el análisis es: ¿realmente tú piensas lo que Dios quiere que pienses? Porque el pecado ni siquiera es pensarlo, el pecado ya es concebirlo y decir lo voy a hacer sin haberlo juzgado o pesarlo con la palabra de Dios. Gacy tomó sus consecuencias en la ley. Ya vamos para allá. Pensó en sí mismo y dijo que estaba bien. Nadie le aconsejó. Ahora, de parte de eso, se lleva 2 para que tomen el botín. Dice el verso 24, por favor. Y llegó a un lugar secreto. ¿Por qué si estaba bien? ¿Por qué no lo puso público? ¿Por qué si tus pensamientos son buenos y el análisis tuyo es tan bueno, por qué no lo hablas? ¿Por qué tienes que buscar lugares secretos? ¿Por qué tienes en tu secreto, en tu intimidad, algo muy guardado? ¿Porque está mal hecho? ¿Porque no has sido guiado por Dios?
Porque cuando yo escondo algo es porque algo está sucediendo, ¿no? Porque algo está pasando en mí. Porque aunque yo estoy analizando ciertas cosas, sé que provienen de parte de Dios. Gacy lo primero que hizo fue buscar un lugar secreto. Tus pensamientos, la comunicación interna son secretos tuyos. Pero secretos que si no se analizan, si no se eliminan, si no se borran, si no se juzgan con la palabra, terminarán siendo secretos, pasarán a los hechos y terminarán siendo realidades en nuestra vida. Entonces mucho cuidado con la comunicación interna que constantemente tienes, porque dice la Biblia, tanto va el cántaro al agua que finalmente se rompe. Mucho cuidado con lo que tú vives analizando, porque finalmente lo vas a terminar haciendo. Al principio crea cierta dificultad, pero con el tiempo ya no te va a crear ninguna dificultad y vas a terminar haciéndolo así. Mire cómo él va y busca un lugar secreto. Dice, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Ojo, él puso a otros que llevaran el botín, pero cuando llegó al lugar secreto, ahí sí se los quitó. ¿Cuántas veces tú has visto a alguien y lo mandas a hacer algo, pero finalmente tú estás buscando beneficios en ti, más no en beneficios en los demás? Y dice acá, mire la palabra llamada lugar secreto. Lugar secreto significa en la Biblia donde decimos todo a solas. Por eso la Biblia tanto recalca ese lugar secreto. Dice, buscadme en el lugar secreto y yo te recompensaré en lo público. Buscadme en el lugar secreto y yo te recompensaré. ¿En dónde? En lo público. ¿Sabe algo, iglesia? El que tiene una necesidad, porque todos hemos tenido una necesidad, el que quiere salir de la necesidad no necesita ir a decirla. La gente se va a dar cuenta y ahí es donde hay que ayudarlos. Pero si hay alguien que se la pasa diciendo todos sus males y todas sus circunstancias, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Si usted es de los que siempre que tiene una necesidad corre y cuenta, ahí hay un problema. Porque cuando usted tiene una necesidad, usted tiene la facultad y el poder de ir a un lugar secreto, como lo dice la Biblia, y hablar eso en el secreto con el Señor, y el Señor te va a recompensar en lo público. Ya Dios de pronto revela realmente en qué necesitas y tú lo ayudas. Muchas veces yo necesité ayuda como padre, como esposo, como lo que fuera. Pero en un momento dado determinamos de alguna u otra manera asumir las consecuencias nosotros como familia y no necesariamente ir a explorarlas y a ir a mostrarlas para que nos ayudaran. Y Dios hizo milagros sobrenaturales. Porque Dios dice que Él se hace grande en nuestra debilidad. Y quiero eso en esta mañana decirle. Gacy se hizo una autointerpretación, se hizo un autoanálisis, pensó entre sí que estaba bien, pensó que Eliseo había estorbado a Naamán, pensó que el padre había estorbado al hijo, pensó que el pastor había estorbado a la oveja. Y aquí siervos gays, sí que los he visto durante 8 años. Van y dicen, escuché, es más, uno de los mejores pianistas que tuvimos en esta iglesia se fue porque hubo un siervo Gacy que escuchó cuando yo lo regañé por algo normal que hay en un equipo de trabajo, y al momentico lo llamó, él escuchó y lo llamó y le dijo, ¿cómo te pueden regañar a ti así? ¿Cómo pueden hacer eso contigo, siendo tú el salmista que eres? Y se tiró al músico y se tiró todo un propósito en una familia. ¿Qué pasó? Estorbó una relación. ¿Sabe algo? Esta es la hora que yo no permito que nadie estorbe mi relación con mis hijos. Que nadie estorbe mi relación en mi casa. Nadie. Que nadie estorbe mi llamado como pastor. Porque hay gente que autoanaliza ciertas cosas y creen tener la razón. Pero yo quiero que usted se vaya con la convicción esta mañana
que nadie puede estorbar su proceso. Solo Dios tiene la última palabra sobre su vida. Y yo creo que Dios en esta mañana lo que nos está diciendo es que si hacemos las cosas bien, no tenemos que ir a guardar el botín en el secreto. Mire lo que dice el verso 24. Verso 25. Ok, y lo guardó en la casa, verso 24. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Perdón, de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Sabe algo? Yo siento que todos los que nos hemos equivocado en la vida, porque cuando nos hemos equivocado en la vida, siempre hemos tenido una oportunidad antes de que nuestro problema se vuelva algo más profundo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque Eliseo le dice: ¿de dónde vienes? Y si Gehazi hubiera hecho: la embarré, me dejé llenar por mis pasiones, por mi deseo al dinero, la embarré, mentí. Y si me está preguntando de dónde vengo, es porque ya se las pescó. Ya se dio cuenta. Mejor es frentear eso de una vez por todas. No, él dijo: yo no he ido a ninguna parte. Comunicación interna. Ni siquiera supo comunicarse internamente. Ni siquiera su yo le dijo: hey, nos pescaron, brother. Nos pescaron, nos pillaron, diga la verdad. Ni siquiera fue. ¿Sabe por qué? Porque Gehazi no tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces usted sabe que está más caído, más pescado, y el mismo Espíritu Santo le dice: viejo, frenteé?